de la generación que creció en tiempo nublado, la que cargó con el pecado de todo lo anterior, aquella que con temor vio como quemaban libros y transformaban el himno que en el colegio aprendió. Yo soy de la generación que creció al compás de marchas, la que vivió la avalancha de la mordaza y rigor, esa que un poco mayor pateó piedras en las calles y que a pesar de pesares supo de lucha y amor. Yo soy de esa generación, la que hoy busca un nuevo camino para recuperar el tiempo, para sentir el sonido del agua limpia la generación posible la vida, la que recuerda encendida aquel que un día. Un saludo a todas y todos, ¿vale? Estamos activos. Hoy, en esta visión de entendernos, de comprendernos, pero también salir en referente informativo, referente diferente. Saludar a toda nuestra población que está en asueto, que ya con el decreto que se dio, estamos en una Semana Santa estratégica en este año 2026. Y no podía faltar que dentro de todos los detalles es saludar a todos los que están en las playas, en las montañas. También aquí tenemos los médanos, saludar a ese coro perfecto, al Estado Falcón, que nos han enviado saludos, pero también en nuestros territorios del estado Amazonas, de Bolívar, de Guárico, de por allá. Es decir, hoy se está desarrollando una Semana Santa para la recreación, pero seguimos concatenados en esta semana con lo que son los derechos. Está el derecho a la recreación y está también el derecho que está contemplado en el artículo 59 de nuestra Constitución, que el Estado garantizará la libertad de religión y de culto. Toda persona tiene derecho a profesar su fe religiosa y cultos y a manifestar sus creencias en privado o en público. Es decir, el Instituto de Altos Estudios para América Latina, la Universidad Simón Bolívar, yo como docente del instituto, y tenemos hoy a nuestro director del Instituto de Altos Estudios para América Latina y vicerrector académico de la Universidad Simón Bolívar. Quiero agradecerle al profesor Víctor Teotisco que estemos activos, profesor. Buenos días. Para mí es un honor, como siempre, saludar al rector, al profesor y doctor Estefan, igualmente a José Vicente, vicerrector administrativo de nuestra Universidad Simón Bolívar, a Emilio Hernández, que siempre viene por aquí, quien es el decano de estudios profesionales. Hoy, en esa fórmula perfecta dentro de nuestro instituto, también teníamos que tocar, uno como docente, las investigaciones que estamos haciendo. La Simón Bolívar está concatenada con la energía, con la electricidad, con las ciencias duras. Pero dentro de este instituto de investigación que tiene 51 años, por ahí va. 50 y pico de años ya, también tenemos que tocar dentro
de lo que es la complejidad mundial, lo que son las religiones. En el caso nuestro, aquí no hay problema, aquí nos entendemos. Musulmanes con católicos, con protestantes, con evangélicos, con todo igualmente, con lo que heredamos de esa África perfecta que son las religiones del afrodescendiente. Es decir, aquí tenemos una fórmula que la Constitución le dio un episteme, que son los derechos de lo que es la libertad de culto. Tenemos inclusive un viceministerio, que yo en el programa que estábamos con el profesor Berrueta, quiero saludarlo a él, director de la Biblioteca Nacional, nos mandaron allá la iglesia pentecostal, imaginémonos, que nos dijo que estaban haciendo llamados para que se registren más aún y llevar lo que es la política de lo que tiene que ver la concreción de las iglesias, el financiamiento, todo eso. Están haciendo un nuevo registro. El viceministerio, creo que se llama iglesia, ahorita vamos a chequear eso, pero en principio quería que tú nos dieras una visión. Tú como docente, sé que el tema petrolero, energético, todo esto está relacionado a la Universidad Simón Bolívar, la energía, la ciencia dura, pero quería tocar este tema especial porque estamos en Semana Santa y no podía faltar que nuestro Instituto de Altos Estudios para América Latina esté desarrollando todos estos temas, porque inclusive tenemos en este repertorio hoy estudiosos en los próximos segmentos. Uno, tenemos a universitarios que están trabajando el tema de la religión, y también tenemos a la Universidad de los Andes de Chile, que inclusive hay un libro pero eso son sorpresas que vamos a ir sacando. En este momento yo quería empezar con las religiones. ¿Cómo tú ves el tema hoy de todo ese relacionamiento hoy? Porque ahí tenemos un video también que nos da también a entender todo este reservorio que tenemos en cuanto a lo que es la fórmula de la espiritualidad. Bienvenido. Bien, bueno, buenos días. Gracias, profesor, investigador. Gracias por tenerme aquí de nuevo. No, siempre. Saludo siempre. a la audiencia. En Semana Santa, claro, siempre, sobre todo Venezuela, que es un país, digamos que dentro de su espectro de religiones, se ascribe mayormente a la religión católica, y la Semana Santa, pues, una de las festividades principales de la religión católica. Sin embargo, como tú estabas hablando, la Constitución de 1999 garantiza la libertad de cultos, que a diferencia de las constituciones anteriores que le daban primacía a la religión católica como religión de Estado, la nueva Constitución 99, pues entonces lo que establece es la libertad de profesar o no una fe dentro de los cánones de digamos, del respeto, de la convivencia, y tanto en la esfera pública como en la esfera privada. En Venezuela tenemos, incluso desde la época de la colonia, tenemos aquí minorías que se refugiaron en el país, minorías incluso judías, algún musulmán que vino de contrabando de la península, y por supuesto las religiones ancestrales y aborígenes, y la que vino de África, las religiones animistas. Y dentro del país también Venezuela también tiene su propio, dentro de la esfera religiosa, tiene su propio culto autóctono sincrético, que es el culto de María Leonza, que digamos integra una cantidad de elementos tanto de la religión afro-yoruba como de la religión aborigen de las distintas culturas, y también integra partes de la religión católica, ¿no? La integración de esquema de los santos. Entonces, digamos, nuestro país tiene justamente pues de todo, ¿no? Tenemos católicos, evangélicos, tenemos profesan la religión judía, profesan la religión musulmana, incluso aquí había parte del curso de la cultura bahaí de Irán. Por supuesto, hay gente que profesa un hinduismo, o incluso
digamos, una religión totalmente propia de otras culturas que la han adoptado, ¿no? Como el budismo. Ahí que no, en realidad tanto no se compagina con nuestra herencia, pero bueno, hay gente que se ha sentido atraída por esos postulados y entonces pues la profesa dentro del país, ¿no? Y por supuesto hay de todo, Luis, ¿no? Porque hay religiones organizadas, hay cultos y hay sectas. Y eso es también una de las partes que uno tiene que analizar cuando estás trabajando en la religión como un tema completo, tanto las religiones que son mainstream, que son, digamos, las corrientes principales, como corrientes periféricas que pueden ser algo extremas. Ahí, cuanto hablamos del tema religioso, pues como decía, en Venezuela lo tenemos todo, y lo interesante es que en Venezuela tenemos un diálogo, no tenemos esa confrontación que hay, por ejemplo, en otros países donde muchas veces hay divisiones que cortan por el lado étnico, por el lado del lenguaje y por el lado religioso, y donde prácticamente tienes a dos o más naciones coexistiendo en un país, y de esa manera es muy difícil tener un tejido. Y pongo como caso, por ejemplo, la antigua Yugoslavia. ¿Ven? Que la Yugoslavia, cuando existía, era un país que agrupaba distintas etnias que hablaban distintos lenguajes, esloveno, serbo-croata, albanés, etcétera. Y tenía religiones, tenía religión en Croacia, la religión católica, en Serbia, la religión cristiana ortodoxa, en la parte de Bosnia y Herzegovina, principalmente musulmanes, y eso creaba un caldo de verdad muy difícil de manejar y que las potencias explotaron en los años 90 para reventar ese país llamado Yugoslavia, ¿no? Entonces, también una manera de poner en perspectiva que la religión también puede ser un factor disruptivo, ¿okay? Y un factor que influencia en el desarrollo geopolítico de toda lo que pasa en el mundo. Fíjate, ahí hay algo importante, pero yo lo quería dejar para otro segmento, que es el tema geopolítico, porque hay un libro que hizo un embajador de Francia que estaba en ese momento en Chile, que eso es, inclusive yo lo pongo aquí, lo proponemos aquí, porque es una investigación que nos mandaron de la Universidad de los Andes de Chile. Pero más adelante, porque fíjate, el tema ya de la religión hoy es una complejidad que tenemos que estudiar y lo estamos haciendo con la humildad. A pesar de las 1081 medidas coercitivas que tenemos, la Universidad Simón Bolívar no se ha parado. El Instituto de Altos Estudios para América Latina, que tú presides, a mí me alegra que estemos saliendo hoy activos y en vivo, porque es hoy, primero, promocionar nuestros derechos. Y como tú lo dijiste, yo quiero engancharme en esto. Son los derechos que están aquí en la Constitución y tenemos 10 años. Tú me has acompañado prácticamente sin ser vicerrector. Hoy es vicerrector, todo este equipo, cuando nosotros arrancamos con esta visión de sacar una alternativa comunicacional ante las medidas coercitivas. Hoy tenemos a nuestro vicerrector, nuestro Instituto de Altos Estudios, dando una visión en esta Semana Mayor del año 2026, promocionando nuestros derechos, pero también viendo la complejidad que hay en el mundo. Ahí tenemos un video, lo tenemos por ahí, Sabiñón. Vamos a irnos con ese video que nos puedes dar una visión de las grandes, porque hay también dentro de toda esta globalidad, hay religiones que es importante que tú que estás con nosotros, sé que nos estás mandando mensajes, estamos activos como siempre, en esa visión de entendernos, comprendernos y ver cuáles son los temas siempre de referente informativo por TVFan. Vamos a ver ese video. ¿Te has preguntado alguna vez cuántas religiones existen? ¿Te has preguntado alguna vez quiénes somos? ¿De dónde venimos? ¿Hacia dónde vamos? Estas preguntas han dado origen a una multitud de creencias y religiones que se practican en todo el mundo. Según estimaciones, hay más de 4.300 religiones en el mundo. Estas van desde grandes religiones globales hasta pequeñas creencias locales que solo unos pocos practican. Las religiones se pueden categorizar en monoteístas, que creen en un solo Dios, y politeístas, que creen en múltiples deidades. También encontramos personas agnósticas y ateas, quienes dudan de la existencia de deidades o niegan su existencia por completo.
El origen de la religión se remonta a las primeras civilizaciones humanas. El sol fue una de las primeras deidades adoradas, visto como una fuente de vida y energía. A medida que las sociedades se desarrollaron, surgieron más deidades y prácticas rituales para explicar los fenómenos naturales y dar sentido a la existencia. La religión ofrecía un sentido de pertenencia y comunidad, ayudando a cohesionar a los grupos humanos a través de mitos, leyendas y rituales compartidos. Esta conexión espiritual y social fue fundamental para el desarrollo de las culturas antiguas. Entre todas estas religiones, 5 destacan por su número de seguidores y su influencia global: el cristianismo, el islam, el hinduismo, el budismo y el judaísmo. El cristianismo es la religión más grande del mundo, con aproximadamente 2.3 mil millones de seguidores, lo que representa el 31% de la población mundial. Los cristianos creen en un Dios único y todopoderoso que se manifiesta en 3 personas divinas: el Padre, el Hijo, Jesucristo, y el Espíritu Santo. Creen que Jesucristo, como Hijo de Dios, se encarnó, murió en la cruz y resucitó para redimir a la humanidad del pecado y ofrecer la salvación eterna a través de la fe en Él. La Biblia, como palabra de Dios inspirada, es el texto sagrado que guía la fe y las enseñanzas cristianas. El cristianismo es la religión dominante en América, Europa y partes de África. El Islam es la segunda religión más grande, con alrededor de 1.8 mil millones de seguidores, constituyendo el 24% de la población mundial. Los musulmanes creen en un solo Dios, Alá, y en Mahoma como su profeta. En el Islam está prohibido representar a Dios en imágenes, ya que es un ser único e incorpóreo, y cualquier intento de representarlo visualmente sería una forma de idolatría, algo que se considera un grave pecado en la religión. Sus seguidores consideran al Corán como la palabra revelada de Dios y ven a Mahoma como el último y más importante de los profetas enviados por Dios a la humanidad. Los musulmanes creen en un destino predeterminado por Dios y en un juicio final en el que serán recompensados o castigados por sus acciones en la vida. El Islam es predominante en Oriente Medio, Asia Central y partes de África. El hinduismo es la tercera religión más grande, con aproximadamente 1.2 mil millones de seguidores, representando el 15% de la población mundial. Es una religión politeísta con miles de dioses, siendo los más importantes Brahma, Vishnu y Shiva. El hinduismo es una de las religiones más antiguas y diversas del mundo. Los hindúes creen en el concepto del Brahman, la fuerza cósmica y espiritual que subyace a toda la existencia. Otra creencia central es la idea de la reencarnación, donde el alma, Atman, pasa por un ciclo de nacimientos y renacimientos, avanzando espiritualmente hasta alcanzar la liberación final del ciclo de la existencia. Los hindúes también enfatizan la importancia de los deberes y obligaciones, dharma, que cada individuo debe cumplir de acuerdo a su lugar en la sociedad y su etapa de vida. Las prácticas hindúes incluyen la meditación, los rituales, las peregrinaciones y la adoración de múltiples deidades a través de templos y símbolos sagrados. El hinduismo es predominante en India y Nepal. El budismo cuenta con unos 500 millones de seguidores, aproximadamente el 7% de la población mundial. Los budistas no adoran deidades, sino que siguen las enseñanzas de Buda para alcanzar la iluminación. El budismo es una de las religiones y filosofías más influyentes en el mundo. Sus seguidores, conocidos como budistas, creen principalmente en las enseñanzas de Buda, un sabio y maestro espiritual que... Estamos aquí resolviendo, aquí viendo todos los mensajes, que estamos activos. Queremos agradecerle a todas y todos, Víctor, una multiplicidad de creencias en el que vemos cómo la humanidad desde su creación ha estado activo con este tema que es el día de hoy. Es decir, nuestro instituto, con todo respeto, es de ustedes también, el Instituto de Altos Estudios, está enfocándose no nada más en este subglobal, sino estamos saltando a la globalidad. ¿Qué podemos decir de todo este tema? Porque tú ya nos diste un abreboca muy importante. Sí, no, bueno, yo creo que el segmento muestra cómo ha sido más que todo un pequeño idea de la evolución de las distintas religiones y cómo eso en realidad corresponde a un sentimiento que quizás desde la prehistoria siente el humano porque hay algo que trasciende a él, ¿no?
que puede ser, porque hay todo el espectro, ¿no? Tiene el espectro del hinduismo, que son millones de dioses, no lo mencionan, pero prácticamente, o cientos de miles por lo menos. Al caso del cristianismo, que en el caso del catolicismo y el cristianismo hablamos de tres personas en una, hablamos del islamismo, que habla solamente de un solo Dios, del judaísmo, que habla de un solo Dios, digamos, todo eso. Y por supuesto el budismo, que dice que en realidad somos como el universo, el Dios es como un mar y cada uno es una gota de agua de ese mar, o sea que todos perteneceríamos a ese universo, a ese Dios universal. Por supuesto, claro, y que siempre se olvida mencionar, ¿no? Hay un componente de la humanidad que simplemente es agnóstica, es decir, no considera que la religión es un asunto particular que les deba concernir. Y luego está el ateísmo, el que habla de que no hay en realidad, digamos, que la religión es simplemente un constructo personal de la humanidad o de la persona y que en realidad no obedece a ninguna realidad física, ¿okay? Existencial, ¿no? Entonces tienes todo ese espectro, ¿no? Del cero al infinito, claro, por decirlo ahí, ¿no? Para poder escoger, para poder escoger cuál es y que la gente, digamos, generalmente tiene religión del país donde nace y de la familia en la que nace. Pero siempre se producen estas conversiones, estos cambios de religión, se producen abjuraciones, o lo llamamos, en la Iglesia Católica en un momento la llamaba apostasía, de que tú renunciabas a tu religión. Y por supuesto las religiones eventualmente sufren, como todo sistema en movimiento, entonces sufre a veces decisiones. O sea, nosotros tenemos en la religión católica prácticamente, que es la que más conozco, ¿no? Claro. Tuvimos una decisión en el año 1000 y tanto, cuando se dividió entre el cristianismo ortodoxo y incluso había antes, porque había el cristianismo se dividió en el cristianismo, digamos, romano y el arrianismo. Y el arrianismo se fue perdiendo en Europa, después se dividió entre la iglesia ortodoxa griega, o por decirlo así, bizantina, y lo que conocemos la Iglesia Católica Romana, ¿okay? Y después en el 1500 y tanto tuvimos de nuevo una escisión en la Iglesia Católica, donde empiezan los primeros, la religión luterana, y en realidad todos estos movimientos evangélicos, ¿okay? que se fueron bifurcando, ¿no? Entonces en realidad como una ramificación donde, aunque todos compartimos ese cuerpo de creencia en el Jesucristo, digamos, como hijo de Dios, etc. Sin embargo, son como distintos sabores de la misma religión. Para usar un término impreciso. Es que hay que potabilizar este tema complejo hoy, porque es importante, Víctor, lo que tú nos estás hablando. Va concatenado con esos materiales que estamos viendo a nivel mundial. Y claro, la religión católica había una religión judía, que fue la primera religión que postulaba que había un solo Dios. Pero digamos, en sus inicios era mi Dios contra todos los demás, y después era mi Dios es el único que hay, todos los demás son falsos, son creaciones, y de ahí hereda la religión católica, y también después la religión musulmana en el 600 y tanto, 632, que agarra ese cuerpo de creencias y, digamos, como vuelve a los inicios, un solo Dios, una sociedad patriarcal, todo un cuerpo de leyes, que hereda parte del judaísmo, hereda parte del cristianismo, y esas son, en realidad, ahí vemos le llamamos las tres religiones monoteístas, judío cristiano, mahometana, así, porque pertenecen en realidad al mismo código que se inició en esa zona del Medio Oriente sobre la creencia en un solo Dios. No, y son los extremos, fíjate, por eso es que el referente informativo busca temas. Quiero agradecerle a todas y todas que están conectados hoy en esta Semana Santa del 2026, porque estamos tratando de desarrollar temas que nosotros a veces no lo sentimos en la Venezuela de hoy, una Venezuela constitucional de derecho, de paz, de tranquilidad, pero en el mundo hay grandes complejidades hoy de violencia y de escalada que siempre condenamos, porque hay que respetar es la vida. La vida es sobre todo, para mí y para todos nuestros invitados, lo más importante de esto. Y nuestra Constitución, gracias hoy a las instituciones de nuestro Estado,
toda la institucionalidad por siempre. Y también nuestros líderes religiosos en este país, estamos buscando siempre con esta comunicación, es llevarle un mensaje de tranquilidad, de paz y de adecuarnos a esta realidad de cómo podemos entendernos todos, ¿sabes? Porque es el entendimiento, es la tranquilidad y es lo que buscamos siempre referente informativo. No sé si tú querías decir algo para irnos a una pausa. Bueno, sí, y claro, hay estas dos religiones, el hinduismo y el budismo, digamos, tienen una enorme cantidad de seguidores, pero están muy localizadas a ciertos países, ¿no? Prácticamente la India comparte las dos. Aunque tengo que el budismo es un poquito más universal en el sentido que la gente lo adopta sin necesidad de pertenecer, de estar localizada hacia una zona geográfica. Y hablamos, claro, cuando hablamos de la religión musulmana, y tú preguntas, mira, ¿cuál es el principal país, el país de religión musulmana más grande del mundo? O sea, el que tiene más musulmanes, y te das cuenta que es Indonesia, que no es un país que tú dices que salga en las noticias. ¿Ve? Allí, pero ahí es donde está la mayoría de la población musulmana del mundo. ¿Ve? Y después la India, que es el segundo país, ¿no? Y luego está repartido Irán, Arabia Saudita, todos los países. Pero para que tengamos que es como cuando hablamos, yo le decía a los amigos, cuando hablamos en español, ¿quién sienta del idioma español, quién sienta la norma? Y tú dices, España. Le digo, no, España no, en Venezuela, en Latinoamérica, quien sienta la norma es México, porque es el país que tiene más población de habla hispana. Y eso lo vemos nosotros en los programas de televisión, en las traducciones, etcétera, ¿no? Allí. Entonces, tú te das cuenta que ser la mayoría en un ámbito dado a veces te da influencia, pero en el caso de religión no es así. Hoy teníamos que tocar el tema geopolítico porque estamos concatenados la geopolítica con la religión. Vamos a irnos a una pausa. No se separen, por favor, porque estamos hoy activos. Gracias a ustedes. Gracias a los mensajes, porque sé que el tema gustó. Y estamos en referente informativo por una televisora alternativa perfecta. Vamos a irnos a una pausa. Por ahí tenemos el primer reporte vial. Ahí vamos como siempre, en 10 años consecutivos. Amigas, amigos, los que están hoy para viajar, los que están en cualquier parte de nuestro territorio nacional. Nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana, quiero saludar a nuestro ministro, nuestro general en jefe Gustavo González López, a nuestro Ministerio del Poder Popular para la Defensa, a todos nuestros componentes, porque es importante, Víctor, hacerle el llamado desde aquí, de la Venezuela y de la televisora de Paz. Por favor, tienen que manejar con prudencia los motorizados, su casco. Por favor, respetar las leyes de tránsito. Es un reto para nosotros hoy que no existan accidentes. Es la gran fórmula, ¿verdad? La vida. Víctor. Es que tenemos que hacer llamado porque sé que nos están viendo. Entonces, llamar a todo nuestro pueblo, adecuarnos, saludar a todo el sistema de protección civil. Las policías municipales, estadales, bomberos, nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana, todo el sistema de seguridad ciudadana que está desplegado en las playas, en las montañas y en nuestros templos. Saludar igualmente a nuestra alcaldesa de Caracas con el debido respeto, porque ayer pasé y están ahí a los de la Iglesia Católica, están abordando todo un operativo con el Nazareno de San Pablo. Sí, todo, estamos aquí desarrollando, está el gobierno de Caracas, está igualmente, quiero saludar para que no exista ningún distingo de credo, raza ni condición política al gobernador de Cogé. Saludarlo por aquí, al gobernador de Cogé igualmente, que sé que están desplegados, a todos los gobernadores, a todos los alcaldes, porque es el llamado de atención con equilibrio, pero también con un llamado a ti, que nos puede estar viendo, mosca con el vehículo, mosca con la moto, carro y moto, porque hoy la vida es principal en este operativo 2026 de Semana Santa. Vamos a irnos ahorita, vamos a irnos a Portuguesa, creo que estamos por allá con la unidad del servicio vial de nuestra Guardia Nacional Bolivariana. Saludar a nuestro componente, ¿vale? Uno como docente de la Universidad Militar también, me disculpa, yo soy de la Simón Bolívar y de la Universidad Militar. Saludar a nuestra Academia Militar de la Guardia Nacional Bolivariana. Un pronóstico feliz para el afligido. Vamos con ese reporte, vamos a una pausa y volvemos.
Volvemos con espiritualidad. Y no podía faltar que dentro de la espiritualidad, como tú lo dijiste, y más en Venezuela, la Venezuela de lo actual, desde el constituyente del 99, que nos da claramente la libertad de culto con el respeto de las leyes. Y es importante, y tenemos unos videos, no sé si queríamos verlos. Vamos a verlo y comentamos sobre ello. Mira, Saviñón, vamos a conectarnos, por favor. Aquí tenemos al sargento primero del ejército, Saviñón. Vamos a conectarnos con ese video. Cuenta de que lo que estamos haciendo no sirve. Yo no creo que una religión concreta tenga la exclusividad de lo espiritual, ¿no? En muchos casos incluso puede ser contraproducente por el condicionamiento negativo que tenemos de lo vivido pues, en la infancia, en la adolescencia, con respecto a lo que nos trataron de inculcar con las religiones, de la forma en la que trataron de hacerlo y cómo lo percibimos, ¿no? Con lo cual yo ahí estoy de acuerdo. La espiritualidad para mí lo tiñe todo y la religión puede ser espiritual, pero también puede apartarte, ¿no? También puede apartarte de ahí porque el condicionamiento puede ser muy fuerte, con lo cual yo ahí sí que estoy de acuerdo con eso, que no van de la mano, no necesariamente, lo cual no quiere decir que una persona religiosa no pueda ser muy espiritual, por supuesto, ¿eh? O sea, en absoluto es una cosa o la otra, eso es una experiencia personal, una experiencia personal que en muchos casos pues una persona muy religiosa puede alcanzar unos grados de sensación y experiencia espiritual muy profunda y otra persona muy religiosa pues que no tiene sensación de sentirse espiritual y otra persona puede sentir la espiritualidad en la naturaleza, etcétera, sin necesidad de tener una religión concreta en la cual basar o en la cual sustentar todo eso, ¿no? La fusión, la interrelación entre las distintas culturas y las distintas religiones ha sido tan rápida y tan fascinante en el último siglo, no más, desde finales del XIX en realidad, que, Oriente ha fecundado a Occidente y Occidente ha fecundado a Oriente. El cristianismo llega a la India y convierte a bastantes hindúes. Y al mismo tiempo, desde finales del XIX, desde que Vivekananda va al Congreso de las Religiones del Mundo a Chicago, empieza a introducirse Oriente en Occidente, con el budismo zen primero, casi con el budismo Theravada antes, luego con el budismo zen, luego con el budismo tibetano. Y con el hinduismo pasa lo mismo. Algunos maestros espirituales o considerados como tales, gurús de masas, han influido en muchísimas personas, ¿no? Para bien, para mal, no estamos juzgando ahora, simplemente desde los grandes maestros del hinduismo como Paramahamsa Yogananda, Sri Ramakrishna, Vivekananda, Meher Baba, Ramana Maharshi, Sri Aurobindo, han influido mucho, mucho más de lo que se creen. El hinduismo hace 4.000 años, Advaita, lo que se llama No-Dos, los sufistas, el taoísmo, y ya estaba fuera de dogmas. ¿Okay? Nos hablaban del yin y el yang, de la polaridad, cómo se complementan, etc. El dogma, ha sido como, por ejemplo, los grandes místicos españoles, o hispanos, ¿okay? Ellos estaban fuera del dogma. La misma iglesia dogmática no los entendía. Y los demás, los místicos. Pero no indagaron, ¿no? Y yo pienso que el místico, de alguna forma, contacta con esa conciencia universal, la interpreta según sus dogmas y sus creencias, ¿ok?
Y el dogma, al final, se va deshaciendo. Porque el dogma no tiene, al final, en la conciencia unidad no tiene ningún sentido el dogma. Porque el dogma es limitante. El dogma te encasilla. Y dogmas están repartidos por todas partes. Entonces yo creo que desde hace medio siglo más o menos estamos en un mundo tan mundializado que se está produciendo una interfecundación mutua entre espiritualidades. Yo no hablaría de religiones, yo conservaría el término religión para las tres que hemos dicho y lo otro llamémosle de otra manera, tradiciones de sabiduría, tradiciones espirituales, ¿no? Y por tanto estamos en un momento nuevo, completamente nuevo. Esa frase de soy espiritual pero no religioso, que tendría mucho que ver con lo de Oriente. Es decir, lo oriental no sería tan religioso, aunque para muchos sí, lo sigue siendo, y estamos en un mundo en el que cada vez más se van perdiendo los contornos y el exclusivismo. Yo estuve viviendo largos periodos de tiempo en Nepal y en la India, en el norte de la India, y yo esto no lo veo tanto en esos países orientales. Creo que es más una tendencia occidental. Creo que es una tendencia de los últimos años, porque claro, si nos remontamos años atrás, solo existía el cristianismo, en nuestro país el catolicismo, en Latinoamérica el catolicismo, en otros países el protestantismo, el luteranismo, pero al final es una sola casa, donde lo que ha pasado en mi entender es que en los últimos años, gracias a esa conexión mucho más grande a través de Internet, de los medios de comunicación, etcétera, y de personas que vivían en Oriente y que han venido a Occidente a expandir el mensaje de otras tendencias, otras corrientes espirituales orientales, es cuando nosotros hemos empezado a darnos cuenta de que hay algo más que el cristianismo y en este caso el catolicismo, ¿no? Entonces creo que esto es lo que ha ido cambiando, que antes no teníamos ese conocimiento. Claro que había algunos libros, pero al final los libros eran difíciles de conseguir. Entonces, últimamente, en los últimos años, esto es una explosión. Tú pones un vídeo y te encuentras al Dalai Lama, o te encuentras al Lama de no sé dónde, o te encuentras al gurú de no sé dónde, y personas que han vivido allí y que lo vamos trayendo, ¿no? Entonces, creo que esto es lo que ha cambiado, que hay acceso a un tipo de conocimiento complementario y en algunas veces incluso sustituye a las creencias anteriores, que nos ayuda a que en Occidente de repente digamos, pero es que se puede elegir. Y antes no había elección, o eras ateo o eras católico, o sea, no había nada entre medias. Y ahora es, bueno, es que se puede elegir. Y además, hasta a lo mejor puedo construir mi propio camino. No tengo que ser ateo o agnóstico, o tengo que ser católico o no soy nada. ¿Qué soy? Bueno, pero es que a lo mejor mi propio camino espiritual lo puedo ir construyendo yo. Entonces, esta libertad que existe ahora de poder construir tu propio camino espiritual no existía antes. Un pasado con muchas luces, pero también con muchas sombras, con muchos errores y con muchos horrores. Creo que no es momento de sacar la Inquisición, las cruzadas, las guerras santas, que siguen existiendo, por cierto. Por eso yo diría que hay un peso de las religiones, un fardo, un karma, que arrastramos y que hay que ir soltando. De ahí la idea de una espiritualidad libre de las instituciones religiosas, que creo que es uno de los signos. Fíjate, esto es importante porque pareciera que desde que explotó la era de las comunicaciones, aquí está en el teléfono, pareciera que aquí está, bueno, estamos activos recibiendo mensajes, gracias a todas y todos, pareciera que este tema se expandió en los pueblos, es decir, la era global, la globalidad de la comunicación como que acercó una gran cantidad de religiones, de espiritualidades a los pueblos del mundo, y vemos esto hoy, cómo estamos hoy estudiando esto. Y es el Instituto de Altos Estudios para América Latina de la Universidad Simón Bolívar, que con el respeto de credo, raza y condición política
de ideologías, de religiones en nuestra Constitución que dicen, y está establecido la diversidad religiosa, estamos tocando este tema. Mira, toda religión que está basada siempre en unas escrituras sagradas. Todas tienen. O sea, nosotros tenemos, el judaísmo tiene el Antiguo Testamento, lo que llaman la Torá, que son los 5 primeros libros, más todo un cuerpo adicional de escrituras, el Talmud y otros libros. Luego tienes el catolicismo, que agarra la parte del Antiguo Testamento y lo compagina con el Evangelio, con el Nuevo Testamento, más los hechos de los apóstoles, más las cartas a los cristianos de distintos apóstoles, etc., ¿no? Todo eso crea. La religión musulmana tiene el Corán, que también incluye partes del Antiguo y Nuevo Testamento, y tiene las enseñanzas de Mahoma, porque Mahoma fue un personaje histórico, o sea, hay gente que vivió, gente que escribió con él. Luego vamos a la India y de nuevo tú tienes el hinduismo, que es una de las religiones más antiguas del mundo, tiene casi 5.000 años, digamos. La más antigua sería la religión de los faraones, pero esa se extinguió una vez que por ser una religión pagana, cuando los musulmanes llegaron a este Egipto, pues la religión faraónica se convirtieron, los que no se convirtieron fueron pasados por la espada, ¿no? Allí, y en el caso del budismo, de nuevo, Buda es un personaje histórico, Gautama, y sus enseñanzas se expandieron por todo el subcontinente indio inicialmente. Entonces, claro, aquí tenemos que desde el principio las religiones siempre han estado influenciadas por el entorno, ciertos intercambios. El cristianismo, podemos decir que digamos las religiones antiguas de griegas, tenían los dioses, Zeus, etc. En el contacto, cuando Alejandro Magno invade la India, hay un intercambio también, o sea, invade Persia, por cierto, que es el antiguo Irán, o la antigua Persia, que es el Irán actual. Digamos, hay toda una espiritualidad que migra hacia estas religiones, digamos, del primer milenio. La religión del Imperio Romano no era, aunque teníamos los dioses estos Júpiter, heredados de los griegos, Júpiter, Juno y todos los demás, en realidad la religión principal, cuando el Imperio Romano cae, la principal religión era la religión de Mitra, que era la adoración principalmente que tenía que ver con sacrificios de bueyes y de toros. Y esa influencia, porque España era parte del Imperio Romano, la vemos todavía hoy día, porque el toreo es es un remanente de esa religión del mitraísmo que queda todavía en España, pero ahora como diversión, como circo, ¿no? Como entretenimiento, aunque matar un animal no es exactamente lo que yo llamaría entretenimiento. Bueno, tenemos todas estas influencias que, como digo, se influencian unos a otros, particularmente último ciclo, por los medios de comunicación. Y no viene de ahorita, viene de cuando se inventa la imprenta, que empieza, porque antes el conocimiento era muy caro de escribir, muy pocas personas tenían libros, y la mayoría de la gente que asistía a cualquier religión era analfabeta, necesitaba que alguien le interpretara los escritos. La imprenta hace que cualquiera pudiera comprar un libro. De hecho, el primer libro que imprimió Gutenberg fue la Biblia. En latín, que no era exactamente el lenguaje que dominaba el vulgo, pero era el lenguaje que empezó a extenderse. Poco a poco, una de las cosas que hizo la religión protestante fue empezar a imprimir las Biblias en lenguas vernáculas, en el español, en el inglés, en el alemán de la época, etc. Y entonces las personas, eso empezó todo un movimiento para la alfabetización de la población, porque ahora era mucho más cercano poder aprender a leer estos libros principales de la religión. Y claro, eso generó inicialmente este proceso donde cada quien, como hablaba esta académica española, empieza a construirse su propia espiritualidad, que eso no es de ahora. Eso viene en el momento que tú empiezas a leer distintos libros de distintas culturas, distintas religiones, y empiezas a tratar de crearte tu propio sincretismo interno, tu propia espiritualidad. Luego vamos
a lo que tenemos ahorita. O sea, tú hablabas aquí de las religiones en el Medio Oriente. El Medio Oriente siempre ha sido el crisol de religiones y sigue siendo, desde hace 2000 años, un sitio donde las religiones confluyen y luchan. Porque el otro peligro es, en una religión, es cuando un grupo, o vamos a llamarlo una secta o un movimiento, decide que solo ellos son dueños de la verdad y dividen el mundo entre los verdaderos creyentes, y los no creyentes. Y por lo tanto eso crea un conflicto, porque basta una chispa para decir que solamente los creyentes somos los que tenemos derecho a la vida, y inmediatamente tú creas, cuando tienes dos grupos de humanos, cada quien que postula que su religión es la única verdadera, y esos grupos son en países vecinos, irremediablemente vas a tener un conflicto armado por la supremacía, por la extensión, porque ya, el conflicto generalmente viene de que no somos de la misma etnia, no somos de la misma lengua, no somos de la misma religión. Y eso crea, si tú no creas esos puentes de interacción, pues inmediatamente creas el caldo para guerras. Y lo estamos viendo, ahorita, especialmente porque no solamente en el Medio Oriente, estamos viendo en Europa movimientos ultranacionalistas que se basan en la religión para separar, o sea, diciendo nuestra religión de nuestros nacionales es una y los inmigrantes que están viniendo traen otra. Y eso es una defensa nacional. Fíjate, esto es importante, Víctor, porque vamos a tocar en el tercer segmento este tema fundamentado, Víctor. Porque a mí me gusta siempre, como lo sabemos, dentro del instituto, porque somos universidades de nuevo tipo. Son universidades que, a pesar tenemos todos unos años, estamos reformulando lo que tiene que ver las políticas de los temas, y más en Referente Informativo, que es un programa diferente y en el que la Constitución nuestra está siempre de frente. Y es importante hoy lo que tú nos estás hablando. Vamos a ir a una pausa. Tenemos un tema en el próximo segmento que tiene que ver las religiones y está formulado el tema internacional, pero con un soporte, con unos comentarios, con un video que viene de la Universidad de los Andes de Chile, que hay un libro, hay una investigación, hay un fundamento que yo quería tocar. Vamos a ir a una pausa rapidito porque tenemos la señal y volvemos. Ahí tenemos el reporte. Vamos a ir a la autopista regional del centro. Hacemos el llamado, como siempre, desde aquí. Conductores, vehículos y motos, por favor, acatar la ley de tránsito, porque tenemos desplegados. Quiero saludar a todo el sistema de seguridad ciudadana. Están todos activos. ¿Por qué? Porque la idea es recrearse, los que se están recreando en las playas, en las montañas, en donde está nuestra geografía nacional atractiva hoy, en paz, en tranquilidad, pero también en nuestros templos. Es decir, hay hoy un momento de posibilidad en esta Semana Mayor para que estemos en recreación y también en recogimiento. Vamos a irnos a una pausa. Mira, aquí venimos otra vez, estaba viendo aquí un mensaje. Ahí tenemos una cápsula de un libro que generó, no sé si está ya el embajador o es embajador en Francia, en Chile. Él es de nombre, por aquí lo tengo, pasa que hay muchos mensajes también, de lo que es Roland Dubertrand. Él nos habla de lo que es las religiones y las relaciones internacionales, es decir, cómo están hoy las religiones intrínsecamente vinculadas a las relaciones entre los países, que es el tema geopolítico, que es el tema que hoy, importantísimo, día de fe,
día de paz, día de tranquilidad, pero también en ese recogimiento y en esa recreación tenemos que ver lo que ocurre en otras laderas del mundo, en otros caminos del mundo. Y hoy, gracias a una unión constitucional de paz y de tranquilidad, estamos desarrollando a lo venezolano. ¿Quién le puede decir que Bolívar no es de todo, Víctor? ¿Ah? Nuestra episteme. Entonces, a lo venezolano estamos desarrollando nuestra propia forma de política. Yo quería ver si podíamos ver ese video, porque es importante que tú nos trabajas el tema geopolítico, ver cómo se están haciendo investigaciones, se están haciendo desarrollo en el que hoy, en esta Semana Mayor, es importante trabajar estos temas con soporte, no con gamelote, mosca con eso. Gamelote, la habladera, no. Aquí el referente es, por eso es que el dedito aquí no funciona, el dedo, los invitados que vienen son escogidos con un perfil. Yo soy abogado, usted es un investigador y estamos en esta fórmula perfecta, dándole vida a temas que van hoy concatenados con la realidad y con nosotros mismos, que somos desde la venezolanidad con una constitución de derechos, pero también corresponsablemente de deberes. Vamos a ver ese video. Escribir en francés un libro lo más objetivo posible sobre el rol, los diferentes roles, los aspectos de la intervención de las religiones en las relaciones internacionales, simplemente porque es un asunto importante en el mundo de hoy, que todo el mundo entiende eso, y hay bastante literatura en inglés, en particular en los Estados Unidos, en Gran Bretaña, pero a veces hay poca cosa en Francia. Entonces hemos querido hacer como una primera contribución, y como es un tema más amplio, por supuesto que se puede dar mucho más que eso. Como introducción al libro, la primera idea fue como una interrogación sobre lo que llamamos, o se llama en Francia, le retour du religieux, ¿no? El regreso de lo religioso, porque se puede ver muy bien que a partir de los años 70 y después aún más con los años 90, hay un retorno de los asuntos religiosos en la vida política de los estados y dentro de la vida internacional. Y para mí, el momento clave es la revolución iraní en 1979. ¿Y por qué eso? Porque un islam político, un islam revolucionario había existido dentro de la crisis del mundo musulmán desde el principio del siglo XX, pero durante los años 70, con la derrota de los ejércitos árabes frente a Israel en 1967, la ideología nacionalista y socialista árabe entra en una crisis terminal. Y la ideología de sustitución es el islam político y tiene un primer logro, un éxito, es tomando casi un país, que es Irán en 1979, con esta forma muy particular del islam revolucionario chiita en este país. Y entonces y se puede analizar desde entonces como un surgimiento del islam político en el mundo que sigue hasta ahora incluso, ¿no? Por supuesto, pero también otros fenómenos, por ejemplo, en el mundo cristiano, hay el surgimiento de los movimientos neoevangélicos. Había dentro del protestantismo movimientos evangélicos bastante antiguos y conocidos, movimientos de despertares que formaba parte de la historia del protestantismo desde el principio, pero durante los años 70 hay como algo de una explosión en los Estados Unidos, en América Latina, en Europa, en Asia, en otra parte del mundo, de estos movimientos y que van a tener también un impacto político, a veces en la vida internacional, pero
es cierto en la vida nacional de muchos estados y dentro de las otras religiones, el judaísmo, el hinduismo, también hay un fenómeno de como una revitalización política, retorno a la identidad y un factor político más importante que antes, y como lo habíamos dicho, todo el pensamiento de la secularización que se daba dentro de las universidades occidentales en particular, se queda al menos con matices, porque ya no se puede decir que hay como un movimiento general al nivel de las sociedades y de la vida internacional hasta un mundo totalmente secularizado. Lo que sí se podía pensar durante los años 60. A partir de los años 70 no es el caso. A partir de eso, que es más un hecho, ¿no?, de la vida política internacional, hemos tratado de reflexionar sobre, primero, el panorama de las grandes religiones hoy, y como yo lo decía, si hablamos de las grandes religiones hoy en el mundo, es cierto que la primera religión es el cristianismo, que sigue con más de 2.200 millones de creyentes en el mundo en 2010, ahora un poco más, según las cifras del Pew Center en los Estados Unidos. La segunda religión es el Islam, con 1.600 millones de creyentes, más o menos. Todo eso son estimaciones, ¿verdad?, muy largas. Y la tercera religión del mundo de hoy es el hinduismo, con 1.000 millones de creyentes, y la cuarta es el budismo, con 500 millones de creyentes. Y por supuesto que hay después todo el mundo de las religiones tradicionales en diferentes partes del mundo, y otras religiones quizás más pequeñas, pero que han tenido sí una influencia importante, como el judaísmo, por supuesto, los sikh, etc. Lo interesante, me parece, es algo de la diferencia y las dinámicas. El cristianismo hoy es una religión presente en todos los continentes del mundo. ¿Y por qué? Porque con sus raíces en el cercano Oriente, el Mediterráneo, Europa, como todos lo sabemos bien, la colonización occidental ha propagado la religión cristiana en todos los continentes, pero con esta presencia, que es realmente una presencia mundial, hay también una diferencia muy fuerte entre el catolicismo y la iglesia protestante. El catolicismo es la primera rama del cristianismo, con más de 1.200 millones de creyentes, y tiene una estructura que no existe con las otras religiones del mundo. Tiene una estructura vertical, con un jefe que es el Papa, un Estado, es la sola religión que posee un Estado, que es un mini Estado, el Vaticano, pero que es un Estado con una red diplomática y con una estructura centralizada, lo que le da también una cierta fuerza y visibilidad que conocemos bien, pero también que le da unas debilidades, porque cuando hay una crisis interna, como la crisis actual de los abusos sexuales, se puede ver también una fragilidad del conjunto. Las iglesias protestantes están organizadas de una manera totalmente diferente, con una multiplicidad de denominaciones, una multiplicidad de iglesias, pero también con una dinámica de muy fuerte de las iglesias neoevangélicas. Y las iglesias neoevangélicas están ahora con más creyentes en el mundo que la iglesia protestante histórica. Y hay que pensar un poco sobre lo que eso significa, porque en el caso de Francia, por ejemplo, Francia es un país donde hay una tradición de una minoría protestante,
y no había una tradición evangélica, neoevangélica, nada de eso, pero ahora en la realidad de la Francia de hoy hay exactamente el mismo número de protestantes históricos, luteranianos, reformados, y el número de neoevangélicos, neopentecostales, etc. Entonces, una fuerza nueva que tiene su propia dinámica religiosa y también un tipo de intervención en la vida política, como se ve muy bien en particular en los Estados Unidos y en América Latina con el caso de Brasil. Y después hay también la rama ortodoxa, pero no tengo mucho tiempo para hablar de eso. El caso de Islam es muy diferente porque es la segunda religión del mundo. En 2050 el Pew Center dice que puede tener el mismo número de creyentes que el cristianismo por razón de su desarrollo demográfico, más que las conversiones, pero no es una religión totalmente distribuida. Mira, aquí volvemos, ¿vale? Estaba viendo ahorita un mensaje, profesor Víctor, gracias. Bueno, estamos aquí nos están mandando mensajes nuestros alumnos de la Universidad Simón Bolívar. Vemos aquí desarrollando. Estamos preparados para entrar en el Consejo Académico de Hidrocarburos. No nos han llamado todavía, avísele por ahí, gracias. Aquí, fíjese, aquí tenemos activo de lo que es hoy la Universidad Simón Bolívar, a la nueva ministra, ¿vale? También igualmente a nuestra presidenta encargada del Eloína Rodríguez Gómez, un saludo. Estamos hablando aquí con nuestros y nuestras universitarios de la Simón Bolívar, cómo están viendo el programa, porque hoy es dedicado a la espiritualidad. El Instituto de Altos Estudios para América Latina, que tiene más de 50 años, se le ha dado vida, y son estos temas globales, de este subglobal que tenemos que estudiar también. Aquí no estamos tocando temas nada más meramente por la moda, sino por el contrario, ve la complejidad de la religión hoy, ve la complejidad de las relaciones internacionales y vemos hoy cómo la geopolítica hay que estudiarla. ¿Qué podemos decir? Me disculpa que me le fui, porque no sabía Víctor, pues aquí me están llegando mensajes al 0424-205-2704 y aquí estamos aquí dándole vida a lo que es hoy también nuestra universidad, una universidad que es de nuevo tipo, una universidad que está transversalizada con todos los temas que son de interés, y nosotros desde nuestra Constitución estamos dando vida a la promoción de nuestros derechos, y son los derechos de la libertad de culto que tenemos hoy en lo que habitamos en esta tierra de gracia. Bueno, este embajador francés hace un panorama bastante rápido, pero concreto, sobre la visión de las religiones en este Es un momento. libro que él hizo ahí, y la Universidad de los Andes de Chile hizo esta conferencia ahí. Y claro, como te digo, hace un panorama y entonces él habla de las llamamos las religiones mainstream, las corrientes principales, y luego este resurgimiento de corrientes, digamos, pone como ejemplo la revolución iraní, en el caso de 1979, que hace un rompimiento histórico con lo que había sido la historia reciente de Irán, ¿no? Porque estaba en ese momento gobernando el Shah de Persia, Reza Pahlavi, que en realidad era simplemente el hijo del anterior Shah, que lo que hizo fue tomar el poder por asalto. O sea, digamos, fue algo así, y crear esta especie de reinado con algún tipo de tradición, tratando de emular una tradición de 2500 años antes, de cuando el imperio persa, el imperio de Darío, era el que dominaba esa parte de Asia Menor, ¿no? Nada que ver. Digamos, este fue este primer esfuerzo. La revolución iraní fue, digamos, este primer esfuerzo de usar la religión dentro de un sentimiento nacionalista para ocasionar un cambio político. Pero ese cambio político no fue a lo interno de Irán, sino también fue a lo externo del Medio Oriente, y creó prácticamente ondas que todavía hasta hoy están repercutiendo en la historia y en la geopolítica del mundo, y en realidad particularmente del continente en esa zona, o de los continentes en esa zona, porque son varios.
ahí lo que estamos viendo es que justamente la revolución iraní ocasionó un reemplazo total de la jerarquía, creó una cohesión del pueblo iraní en ese momento en base a una lucha y combatiendo a las potencias que en ese momento estaba principalmente Estados Unidos, a Israel, que eran los principales aliados del Shah de Irán. O sea, aquí vimos este componente donde la religión se convirtió en un ariete para destruir todo un área de influencia en esa zona. Se crea este Estado moderno de Irán, este Estado que durante 40, 50 años se ha venido preparando, digamos, para una confrontación con Occidente que viene indicada por una percepción espiritual propia, ¿okay?, de la realidad y del entorno. Vemos estas corrientes también en el mundo musulmán, porque el mundo musulmán tiene estas dos principales ramas, la rama sunita y la rama chiita. La mayoría de los que residen en Irán son de la corriente chiita. En Arabia Saudí, en Jordania, en otros países del Golfo, la corriente sunita es mayoritaria. Entonces ahí tenemos en realidad también un reacomodo de distintas perspectivas dentro del Islam para cuál es la interpretación correcta. El autor, este embajador, la compara con el tipo de confrontación que se está produciendo ahorita en los países donde ha habido mayoría católica cristiana, con el surgimiento de movimientos evangélicos que le disputan la supremacía a los movimientos descendientes, a las corrientes descendientes del luteranismo, al metodismo, al episcopalismo, digamos, los bautistas, donde crea una percepción donde en realidad cada pastor tiene su propia visión de la Biblia, y entonces tenemos como una multitud de iglesias que, digamos, se escoran hacia un fundamentalismo nacionalista. Ahora, profesor, esto puede generar conflictos globales. Claro, porque puede generar una tercera guerra mundial. Porque justamente lo que estamos viendo es que creemos que son confrontaciones geopolíticas, creemos que son confrontaciones con el petróleo, y lo son, porque hay una fundamental. Pero además hay un sustrato de quiénes son los que, las mayorías que han llevado a las personas que en este momento están en el poder. Y vamos, por ejemplo, tenemos en Estados Unidos a Donald Trump, que ha hecho alianza con los movimientos evangélicos más extremos, incluso movimientos católicos ahí muy, muy escorados hacia la derecha, con una visión muy particular, que no es la visión que se tiene desde el es decir, Papa. La religión está transversalizada hoy con los acontecimientos globales. Sí, se está dividiendo y está tomando partido. O sea, lo que está pasando, lo que pasó en Irán fue que la religión se convirtió en poder político. ¿Ven? Como en algún momento la religión en el sistema occidental se convirtió en el poder político cuando el Papa era el que prácticamente... Y en Estados Unidos la religión se ha convertido en poder político porque es el principal apoyo del Partido Republicano en estos momentos. Fíjese, la investigación del segmento anterior nos hablaba un poco, y hay que recordar, uno de los que estaba en nos dio esa visión de que era importante que los líderes religiosos tomaran parte, llamando siempre a los referentes. Dio como una idea de esa. Hoy es importante que se tome en cuenta eso, es decir, de que se logre la paz, el equilibrio, ante toda cualquier situación de intereses que puedan tener los estados. El diálogo interreligioso es justamente para evitar que las confrontaciones políticas se conviertan en confrontaciones religiosas. Porque el problema de confrontaciones religiosas es que si yo tengo la verdad, tú no la tienes. Los dos no pueden tener la verdad al mismo tiempo. Claro. Y entonces se crea un componente adicional, un combustible adicional para un conflicto armado. ¿Bien? Que si tú añades todo lo demás, prácticamente te lleva inevitablemente a una guerra existencial, a una guerra donde yo tengo que ganar, no es solamente quedar tabla, tengo que ganarte a ti de alguna manera. Y crea este sentimiento que tenemos ahorita a nivel mundial de que estamos en lo que se llama un nexus, o sea, un punto donde están confluyendo fuerzas geopolíticas, fuerzas políticas,
fuerzas, digamos, civilizacionales, ¿okay? Y además fuerzas, confrontaciones religiosas. Y la energía, ¿no? Y la confrontación por el poder económico. ¿Okay? Más que la energía, el poder económico. Porque también tenemos otra secta. ¿Okay? Yo quiero normal. O sea, tenemos un grupo de grandes empresarios, dueños de empresas multinacionales. No las voy a decir, pero todos las conocemos. Muchos de ellos tratan de figurar políticamente, que están actuando como una secta religiosa extrema para tratar de apoderarse en realidad del control del mundo. O sea, esto no es paranoia, ellos mismos lo dicen, El presidente de Amazon, el presidente de Palantir, el director de Elon Musk, de todos ellos forman una cofradía que están todos más o menos de acuerdo en crear este nuevo mundo. Y por otro lado tienes estos conflictos por la energía que impiden que eso, digamos, o son corolarios de este conflicto internacional que se está gestando. Sí, yo tuve que dejar ahorita el teléfono un poco porque nos están mandando varios mensajes que hay que orar, fíjate, ¿ven? Que felicitan, que hay una Venezuela de paz y eso es con todos los sectores que están involucrados. Usted lo que tiene es que ver porque si se hizo una mesa, se hizo una ley de amnistía, todo esto, ¿no? Es que tenemos que ver el ojo ajeno cómo está eso por allá. Y el que se introdujo, el que salió beneficiado, el que hizo todo este esquema beneficiado con la ley de amnistía, lo que tiene que acatar lo que dice la ley. O sea, no, cuando uno ve lo que pasa allá, tenemos que vernos hoy aquí. Gracias a Dios, nosotros estamos en paz, en tranquilidad y el respeto que le exigimos a todas las naciones, que es el respeto de relacionarnos y que nos quiten las medidas coercitivas ya, porque hay gran cantidad de mensajes, profesor, con todo el respeto, felicitan el programa, felicitan como siempre que estamos concatenados con las leyes, con la Constitución y también con algo que es importante, que es el respeto a la vida, es respetarnos nosotros. Y vemos hoy con bastante claridad y con bastante altura, estamos sacando programas gracias a nuestras y nuestros invitados que siempre nos acompañan. Ya que quiero agradecerte, no sé si tú querías un comentario para irnos a una pausa. ¿No? Tú mencionas las medidas coercitivas. Las medidas coercitivas han venido ocasionando serios problemas a la población civil desde un punto de vista religioso. Las medidas coercitivas unilaterales son pecaminosas, justamente porque ocasionan un daño al ser humano y ninguna religión postula que tú hagas ese tipo de medidas. ¿Ves? Pero eso es parte de la hipocresía, ¿no? Porque tú postulas por un lado un movimiento, tú quieres dar un movimiento religioso, pero significa que mi Dios está por encima de todos los demás y entonces yo te ocasiono daño para mantenerlo. Pero fíjate la religión cómo está involucrada, por eso es que es importante hoy estudiar todos estos temas. Nosotros estamos en contra de las medidas coercitivas unilaterales, tienen que levantarnos. Es el respeto que exigimos siempre. Tenemos 10 años aquí. Vamos para 11, Víctor. Yo me recuerdo cuando empezaste a venir para acá, no eras vicerrector. Ahorita tenemos una universidad de nuevo tipo, activa. Saludar a la Universidad Simón Bolívar, las demás universidades que nos están mandando mensajes. La Universidad de Carabobo, ahorita un profesor nos mandó un mensaje. De verdad que quiero agradecerte a ti. Bendiciones te enviamos también desde aquí. Bueno, desde Referente Informativo, vamos a irnos a una pausa en este momento. No se separen. Por ahí seguimos en la autopista regional del centro. Vamos a irnos con ese reporte vial. Somos un pronóstico feliz para el afligido. Saludar a nuestro Estado Mayor de la Guardia Nacional Bolivariana. Están desplegados por todos los puestos, por todas las calles, por todo el territorio nacional, porque es una fórmula constitucional que está el mantenimiento del orden interno. Nos vamos con este reporte, damos una pausa y volvemos. Mira, aquí venimos otra vez, estaba viendo aquí un mensaje. Ahí tenemos una cápsula
de un libro que generó, no sé si está ya el embajador o es embajador en Francia, en Chile. Él es de nombre, por aquí lo tengo, pasa que hay muchos mensajes también, de lo que es Roland Dubertrand. Él nos habla de lo que es las religiones y las relaciones internacionales, es decir, cómo están hoy las religiones intrínsecamente vinculadas a las relaciones entre los países, que es el tema geopolítico, que es el tema que hoy es importantísimo, día de fe, día de paz, día de tranquilidad, pero también en ese recogimiento y en esa recreación tenemos que ver lo que ocurre en otras laderas del mundo, en otros caminos del mundo, y hoy, gracias a una unión constitucional de paz y de tranquilidad, estamos desarrollando a lo venezolano. ¿Quién le puede decir que Bolívar no es de todo, Víctor? ¿Ah? Nuestra episteme. Entonces, a lo venezolano estamos desarrollando nuestra propia forma de política. Yo quería ver si podíamos ver ese video, porque es importante que tú nos trabajas el tema geopolítico, ver cómo se están haciendo investigaciones, se están haciendo desarrollo en el que hoy, en esta Semana Mayor, es importante trabajar estos temas con soporte, no con gamelote, mosca con eso. Gamelote, la habladera, no. Aquí el referente es, por eso es que el dedito aquí no funciona. El dedo, los invitados que vienen son escogidos con un perfil. Yo soy abogado, usted es un investigador y estamos en esta fórmula perfecta, dándole vida a temas que van hoy concatenados con la realidad y con nosotros mismos, que somos desde la venezolanidad con una constitución de derechos, pero también corresponsablemente de deberes. Vamos a ver ese video. Escribir en francés un libro lo más objetivo posible sobre el rol, los diferentes roles, los aspectos de la intervención de las religiones en las relaciones internacionales. ¿Por qué? Simplemente porque es un asunto importante en el mundo de hoy, que todo el mundo entiende eso, y hay bastante literatura en inglés, en particular en los Estados Unidos, en Gran Bretaña, pero a veces hay poca cosa en Francia. Entonces hemos querido hacer como una primera contribución, y como es un tema más amplio, por supuesto que se puede dar mucho más que eso. Como introducción al libro, la primera idea fue como una interrogación sobre lo que llamamos, o se llama en Francia, le retour du religieux, ¿no? El regreso de lo religioso, porque se puede ver muy bien que a partir de los años 70 y después aún más con los años 90, hay un retorno de los asuntos religiosos en la vida política de los estados y dentro de la vida internacional. Y para mí, el momento clave es la revolución iraní en 1979. ¿Y por qué eso? Porque un islam político, un islam revolucionario había existido dentro de la crisis del mundo musulmán desde el principio del siglo XX, pero durante los años 70, con la derrota de los ejércitos árabes frente a Israel en 1967, la ideología nacionalista y socialista árabe entra en una crisis terminal. Y la ideología de sustitución es el islam político y tiene un primer logro, un éxito, es tomando casi un país que es Irán en 1979, con esta forma muy particular del islam revolucionario chiita en este país. Y entonces y se puede analizar desde entonces como un surgimiento del islam político en el mundo que sigue hasta ahora incluso, ¿no? Por supuesto, pero también otros fenómenos, por ejemplo, en el mundo cristiano,
hay el surgimiento de los movimientos neoevangélicos. Había dentro del protestantismo movimientos evangélicos bastante antiguos y conocidos, movimientos de despertares que formaba parte de la historia del protestantismo desde el principio, pero durante los años 70 hay como algo de una explosión en los Estados Unidos, en América Latina, en Europa, en Asia, en otra parte del mundo, de estos movimientos neo, y que van a tener también un impacto político, a veces en la vida internacional, pero es cierto en la vida nacional de muchos estados, y dentro de las otras religiones, el judaísmo, el hinduismo, también hay un fenómeno de como una revitalización política, retorno a la identidad y un factor político más importante que antes, y como lo habíamos dicho, todo el pensamiento de la secularización que se daba dentro de las universidades occidentales en particular, se queda al menos con matices, porque ya no se puede decir que hay como un movimiento general al nivel de las sociedades y de la vida internacional hasta un mundo totalmente secularizado. Lo que sí se podía pensar durante los años 60. A partir de los años 70 no es el caso. A partir de eso, que es más un hecho, ¿no?, de la vida política internacional, hemos tratado de reflexionar sobre, primero, el panorama de las grandes religiones hoy, y como yo lo decía, si hablamos de las grandes religiones hoy en el mundo, es cierto que la primera religión es el cristianismo, que sigue con más de 2.200 millones de creyentes en el mundo en 2010, ahora un poco más, según las cifras del Pew Center en los Estados Unidos. La segunda religión es el Islam, con 1.600 millones de creyentes, más o menos. Todo eso son estimaciones, ¿verdad?, muy largas. Y la tercera religión del mundo de hoy es el hinduismo, con 1.000 millones de creyentes, y la cuarta es el budismo, con 500 millones de creyentes. Y por supuesto que hay después todo el mundo de las religiones tradicionales en diferentes partes del mundo, y otras religiones quizás más pequeñas, pero que han tenido sí una influencia importante, como el judaísmo, por supuesto, los sikh, etc. Lo interesante, me parece, es algo de la diferencia y las dinámicas. El cristianismo hoy es una religión presente en todos los continentes del mundo. ¿Y por qué? Porque con sus raíces en el cercano Oriente, el Mediterráneo, Europa, como todos lo sabemos bien, la colonización occidental ha propagado la religión cristiana en todos los continentes, pero con esta presencia, que es realmente una presencia mundial, hay también una diferencia muy fuerte entre el catolicismo y la iglesia protestante. El catolicismo es la primera rama del cristianismo, con más de 1.200 millones de creyentes, y tiene una estructura que no existe con las otras religiones del mundo. Tiene una estructura vertical, con un jefe que es el Papa, un Estado, es la sola religión que posee un Estado, que es un mini Estado, el Vaticano, pero que es un Estado con una red diplomática y con una estructura centralizada, lo que le da también una cierta fuerza y visibilidad que conocemos bien, pero también que le da unas debilidades, porque cuando hay una crisis interna, como la crisis actual de los abusos sexuales, se puede ver también una fragilidad del conjunto. Las iglesias protestantes están organizadas de una manera totalmente diferente, con una
multiplicidad de denominaciones, una multiplicidad de iglesias, pero también con una dinámica de muy fuerte de las iglesias neoevangélicas. Y las iglesias neoevangélicas están ahora con más creyentes en el mundo que la iglesia protestante histórica. Y hay que pensar un poco sobre lo que eso significa, porque en el caso de Francia, por ejemplo, Francia es un país donde hay una tradición de una minoría protestante y no había una tradición evangélica, neoevangélica, nada de eso, pero ahora en la realidad de la Francia de hoy hay exactamente el mismo número de protestantes históricos, luterianos, reformados, y el número de neoevangélicos, neopentecostales, etc. Entonces, una fuerza nueva que tiene su propia dinámica religiosa y también un tipo de intervención en la vida política, como se ve muy bien en particular en los Estados Unidos y en América Latina con el caso de Brasil. Y después hay también la rama ortodoxa, pero no tengo mucho tiempo para hablar de eso. El caso de Islam es muy diferente porque es la segunda religión del mundo. En 2050 el Pew Center dice que puede tener el mismo número de creyentes que el cristianismo por razón de su desarrollo demográfico más que las conversiones, pero no es una religión totalmente distribuida. Mira, aquí volvemos, ¿vale? Estaba viendo ahorita un mensaje, profesor Víctor, gracias. Bueno, estamos aquí nos están mandando mensajes nuestros alumnos de la Universidad Simón Bolívar. Vemos aquí desarrollando. Estamos preparados para entrar en el Consejo Académico de Hidrocarburos. No nos han llamado todavía, avísele por ahí, gracias. Aquí, fíjese, aquí tenemos activo de lo que es hoy la Universidad Simón Bolívar, a la nueva ministra, ¿vale? También igualmente a nuestra presidenta encargada del CIE, Eloína Rodríguez Gómez, un saludo. Estamos hablando aquí con nuestros y nuestras universitarios de la Simón Bolívar, cómo están viendo el programa, porque hoy es dedicado a la espiritualidad. El Instituto de Altos Estudios para América Latina, que tiene más de 50 años, se le ha dado vida, y son estos temas globales, de este subglobal que tenemos que estudiar también. Aquí no estamos tocando temas nada más meramente por la moda, sino por el contrario, ve la complejidad de la religión hoy, ve la complejidad de las relaciones internacionales y vemos hoy cómo la geopolítica hay que estudiarla. ¿Qué podemos decir? Me disculpa que me le fui, porque no sabía Víctor, pues aquí me están llegando mensajes al 0424-205-2704 y aquí estamos aquí dándole vida a lo que es hoy también nuestra universidad, una universidad que es de nuevo tipo, una universidad que está transversalizada con todos los temas que son de interés y nosotros desde nuestra Constitución estamos dando vida a la promoción de nuestros derechos y son los derechos de la libertad de culto que tenemos hoy en lo que habitamos en esta tierra de gracia. Bueno, este embajador francés hace un panorama bastante rápido, pero concreto, sobre la visión de las religiones en este momento. Es un libro que él hizo ahí. Y la Universidad de los Andes de Chile hizo esta conferencia ahí. Y claro, como te digo, hace un panorama y entonces él habla de las llamamos las religiones mainstream, las corrientes principales. Y luego este resurgimiento de corrientes, digamos, pone como ejemplo la revolución iraní, en el caso de 1979, que hace un rompimiento histórico con lo que había sido la historia reciente de Irán, ¿no? Porque estaba en ese momento gobernando el Shah de Persia, Reza Pahlavi, que en realidad era simplemente el hijo del anterior Shah, que lo que hizo fue tomar el poder por asalto. O sea, digamos, fue algo así. Y crear esta especie de reinado con algún tipo de tradición, tratando de emular una tradición de 2500 años antes de cuando el imperio persa, el imperio de Darío, era el que dominaba esa parte de Asia Menor, ¿no? Nada que ver.
digamos, este fue este primer esfuerzo. La revolución iraní fue, digamos, este primer esfuerzo de usar la religión dentro de un sentimiento nacionalista para ocasionar un cambio político. Pero ese cambio político no fue a lo interno de Irán, sino también fue a lo externo del Medio Oriente y creó prácticamente ondas que todavía hasta hoy están repercutiendo en la historia y en la geopolítica del mundo y en realidad particularmente del continente en esa zona, o de los continentes en esa zona, porque son varios. Ahí lo que estamos viendo es que justamente la revolución iraní ocasionó un reemplazo total de la jerarquía, creó una cohesión del pueblo iraní en ese momento en base a una lucha y combatiendo a las potencias que en ese momento estaban, principalmente Estados Unidos, a Israel, que eran los principales aliados del Shah de Irán. O sea, aquí vimos este componente donde la religión se convirtió en un ariete para destruir todo un área de influencia en esa zona. Se crea este Estado moderno de Irán, este Estado que durante 40, 50 años ha venido preparando, digamos, para una confrontación con Occidente que viene indicada por una percepción espiritual propia, ¿okay?, de la realidad y del entorno. Vemos estas corrientes también en el mundo musulmán, porque el mundo musulmán tiene estas dos principales ramas, la rama sunita y la rama chiita. La mayoría de los que residen en Irán son de la corriente chiita. En Arabia Saudí, en Jordania, en otros países del Golfo, la corriente sunita es mayoritaria. Entonces ahí tenemos en realidad también un reacomodo de distintas perspectivas dentro del Islam para cuál es la interpretación correcta. El autor, este embajador, la compara con el tipo de confrontación que se está produciendo ahorita en los países donde ha habido mayoría católica cristiana, con el surgimiento de movimientos evangélicos que le disputan la supremacía a los movimientos descendientes, a las corrientes descendientes del luteranismo, al metodismo, al episcopalismo, digamos, los bautistas, donde crea una percepción donde en realidad cada pastor tiene su propia visión de la Biblia, y entonces tenemos como una multitud de iglesias que, digamos, se escoran hacia un fundamentalismo nacionalista. Ahora, profesor, esto puede generar conflictos globales. Claro, puede generar una tercera guerra mundial. Porque justamente lo que estamos viendo es que creemos que son confrontaciones geopolíticas, creemos que son confrontaciones con el petróleo, y lo son, porque hay una fundamental. Pero además hay un sustrato de quiénes son los que, las mayorías que han llevado a las personas que en este momento están en el poder. Digamos, por ejemplo, tenemos en Estados Unidos a Donald Trump, que ha hecho alianza con los movimientos evangélicos más extremos, incluso movimientos católicos ahí muy escorados hacia la derecha, con una visión muy particular, que no es la visión que se tiene desde el decir, Papa. La religión está transversalizada hoy con los acontecimientos globales. Sí, se está dividiendo y está tomando partido. O sea, lo que está pasando, lo que pasó en Irán fue que la religión se convirtió en poder político. ¿Ven? Como en algún momento la religión en el sistema occidental se convirtió en el poder político cuando el Papa era el que prácticamente... Y en Estados Unidos la religión se ha convertido en poder político porque es el principal apoyo del Partido Republicano en estos momentos. Fíjese, la investigación del segmento anterior nos hablaba un poco, y hay que recordar, uno de los que estaba nos dio esa visión de que era importante que los líderes religiosos tomaran parte, llamando siempre a los referentes. Dio como una idea de esa. Hoy es importante que se tome en cuenta eso, es decir, de que se logre la paz, el equilibrio, ante cualquier situación de intereses que puedan tener los estados. El diálogo interreligioso es justamente para evitar que las confrontaciones políticas se conviertan en confrontaciones religiosas.
Porque el problema de confrontaciones religiosas es que si yo tengo la verdad, tú no la tienes. Los dos no podemos tener la verdad al mismo tiempo. Claro. Y entonces se crea un componente adicional, un combustible adicional para un conflicto armado. ¿Bien? Que si tú añades todo lo demás, prácticamente te lleva inevitablemente, a una guerra existencial, a una guerra donde yo tengo que ganar, no es solamente que dar tabla, tengo que ganarte a ti de alguna manera. Y crea este sentimiento que tenemos ahorita a nivel mundial de que estamos en lo que se llama un nexus, o sea, un punto donde están confluyendo fuerzas geopolíticas, fuerzas políticas, fuerzas, digamos, civilizacionales, y además fuerzas, confrontaciones religiosas. Y la energía. Y la confrontación por el poder económico. Más que la energía, el poder económico. Porque también tenemos otra secta, yo quiero normal, o sea, tenemos un grupo de grandes empresarios, dueños de empresas multinacionales, no las voy a decir, pero todos las conocemos, muchos de ellos tratan de figurar políticamente, que están actuando como una secta religiosa extrema para tratar de apoderarse en realidad del control del mundo. O sea, esto no es paranoia, ellos mismos lo dicen, El presidente de Amazon, el presidente de Palantir, el director de Elon Musk, de todos ellos forman una cofradía que están todos más o menos de acuerdo en crear este nuevo mundo. Y por otro lado tienes estos conflictos por la energía que impiden que eso, digamos, o son corolarios de este conflicto internacional que se está gestando. Sí, yo tuve que dejar ahorita el teléfono un poco porque nos están mandando varios mensajes que hay que orar, fíjate, ¿ven? Que felicitan, que hay una Venezuela de paz, y eso es con todos los sectores que están involucrados. Usted lo que tiene es que ver, porque si hay, se hizo una mesa, se hizo una ley de amnistía, todo esto, no, es que tenemos que ver el ojo ajeno cómo está eso por allá, y el que se introdujo, el que salió beneficiado, el que hizo todo este esquema beneficiado con la ley de amnistía, lo que tiene que acatar lo que dice la ley. O sea, cuando uno ve lo que pasa allá, tenemos que vernos hoy aquí. Gracias a Dios, nosotros estamos en paz, en tranquilidad, y el respeto que le exigimos a todas las naciones, que es el respeto de relacionarnos y que nos quiten las medidas coercitivas ya, porque hay gran cantidad de mensajes, profesor, con todo el respeto, felicitan el programa, felicitan como siempre que estamos concatenados con las leyes, con la Constitución, y también con algo que es importante, que es el respeto a la vida, es respetarnos nosotros. Y vemos hoy con bastante claridad y con bastante altura, estamos sacando programas gracias a nuestras y nuestros invitados que siempre nos acompañan. Ya que quiero agradecerte, no sé si tú querías un comentario para irnos a una pausa. ¿No? Tú mencionas las medidas coercitivas. Las medidas coercitivas han venido ocasionando serios problemas a la población civil. Desde un punto de vista religioso, las medidas coercitivas unilaterales son pecaminosas, justamente porque ocasionan un daño al ser humano, y ninguna religión postula que tú hagas ese tipo de medidas. Pero eso es parte de la hipocresía, ¿no? Porque tú postulas por un lado un movimiento, tú quieres dar un movimiento religioso, pero significa que mi Dios está por encima de todos los demás, y entonces yo te ocasiono daño para mantenerlo. Pero fíjate la religión cómo está involucrada, por eso es que es importante hoy estudiar todos estos temas. Nosotros estamos en contra de las medidas coercitivas unilaterales, tienen que levantarnos. Es el respeto que exigimos siempre. Tenemos 10 años aquí. Vamos para 11, Víctor. Yo me recuerdo cuando empezaste a venir para acá, no eras vicerrector. Ahorita tenemos una universidad de nuevo tipo, activa. Saludar a la Universidad Simón Bolívar, las demás universidades que nos están mandando mensajes. La Universidad de Carabobo, ahorita el profesor nos mandó un mensaje. De verdad que quiero agradecerte a ti. Bendiciones te enviamos también desde aquí. Bueno, desde Referente Informativo, vamos a irnos a una pausa en este momento. No se separen. Por ahí seguimos en la autopista regional del centro. Vamos a irnos con ese reporte vial. Somos un pronóstico feliz para el afligido. Saludar a nuestro Estado Mayor de la Guardia Nacional Bolivariana. Están desplegados por todos los puestos, por todas las calles, por todo el territorio nacional, porque es una fórmula constitucional que está el mantenimiento del orden interno. Nos vamos con este reporte, a una pausa y volvemos.